Señor les bendiga, hermanos, pues nuevamente juntos en este lugar y con un propósito, alabarle a Él, adorarle a Él, rendir nuestra vida, rendir nuestro tiempo, rendimos nuestra atención, nuestra voz, nuestros labios, nuestro corazón, nuestra mente, todo le devolvemos al Señor, que eso es básicamente lo que es adorar, regresar al Señor de las cosas que Él nos ha dado. ¿Y qué no nos ha dado Dios? ¿Qué tienes que no te haya dado Dios? No hay nada, todo viene del Señor. Tu vida, tu salud, tus fuerzas, tu familia, tu pareja, tu trabajo, todas las cosas las tenemos solamente por la gracia y la misericordia de Dios. Y Dios, en el propósito de la creación del hombre, pues nos ha dejado como mayordomos de su creación, como representantes de Él para administrar su creación misma. Y nos ha dado a cada varón, ¿verdad? En nuestro caso, a una pareja, a una esposa, nos ha dado hijos, los que tenemos hijos, en su misericordia, nos ha dado un trabajo, nos ha dado todas las cosas, pues, para que las administremos, no como nosotros queramos, sino como el Señor quiere. Y de esa manera, pues, estaremos cumpliendo la misión para la cual el Señor nos creó, darle gloria y honra a Él, ser luz y sal para este mundo en tinieblas que no conoce su voluntad ni su palabra. Nosotros conocemos ahora, entendemos el carácter de Dios y sus propósitos para nuestras vidas, pues el Señor nos ha llamado a su luz admirable, pues ha resplandecido en nuestra mente su evangelio, en nuestra mente y en nuestro corazón. El Señor se está revelando a nosotros mismos por medio de las Escrituras en el poder de su Santo Espíritu. Y al ir entendiendo y ir comprendiendo las verdades, entonces estamos pues en una mejor disposición para poderle amar, o sea, obedecer sus mandamientos. Amén. Y dentro de la voluntad del Señor para nuestras vidas, el cual está obrando, está operando en cada uno de los creyentes, como dice su palabra, porque el que empezó en vosotros la buena obra será fiel en terminarla, dice la palabra. Filipenses 1:6, hasta el día de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Él está obrando en nosotros. Ciertamente todas las cosas a los que amamos a Dios nos ayudan para bien. Solamente que hay cosas que son buenas, que nos agradan, y cosas que también son buenas, porque todo es bueno, que no nos agradan. Hay cosas que no nos agradan, como esta carta que está un poco dura y golpeadora. Y el tema que vamos a ver hoy es la segunda parte de lo que Judas está exponiendo como los hechos de los apóstatas, de estas personas que abandonan la fe, que reniegan la fe y que se vuelven a la locura de la vida del mundo. Una vida que blasfema en nombre de Dios, pues no le conocen, y como no le conocen, pues no le sirven, no le rinden adoración. Judas pues nos va a mostrar en estos versículos que vamos a ver hoy, versículos del 12 al 16, la segunda parte del carácter de los hechos, de los apóstatas, versículos del 12 al 16, y lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte vamos a ver, así como en la primera parte, cuando vimos los hechos de los apóstoles, vimos, déjenme recordar, la actitud de ellos. En la primera parte vimos la conducta de los apóstoles, versículos del 8 al 10, ¿verdad? Y en la segunda parte de esta primera Hechos de los Apóstoles vimos el camino de los apóstatas, versículo 11. Ya vimos la conducta de los apóstatas, versículo 8 a 10. Vimos el camino de los apóstatas, el versículo 11. Y hoy estaremos viendo la segunda parte de los Hechos de los Apóstoles y estaremos viendo el carácter de estas personas. El carácter de los apóstoles, versículos del 12 al 13. Y en la segunda parte también estaremos viendo la condenación final de los apóstatas, versículo 14 al 16, y terminaremos con una aplicación para nuestras vidas. Pues si no aterrizamos en nuestra vida diaria la palabra del Señor, pues no deja de solamente ser una obra literaria muy bonita, muy completa, pero no es aplicable en nuestra vida. Así es que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón,
para poder entender estas verdades, que como les digo, pues son cosas buenas que el Señor tiene para nosotros, pero ciertamente son cosas que duelen. Y si no, ahorita vamos a ver para que veas a lo que me estoy refiriendo, porque golpea duro este pasaje. Vamos a orar y pedirle al Señor sabiduría, pues, y también discernimiento para entender el buen propósito de Dios para nosotros. Padre Celestial, henos aquí una vez más, Señor, congregados en tu nombre. Nos acercamos al trono de tu gracia, Señor, con temor y con temblor. Señor, pues te estás revelando nuestra mente, nuestro corazón. Y Señor, hemos pasado de ser ignorantes a un estado, Señor, peor. Pues ahora, conociendo tu voluntad, Señor, nuestra necedad está por delante. Y descuidamos, Señor, la obediencia a tus mandamientos. Por eso nos humillamos ante ti, Señor, ante tu presencia, pidiéndote perdón por nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestra manera ligera a veces de conducirnos por este mundo, cuando tú nos has mandado ser luz y sal. Cuando tú nos has mandado a mostrar tu amor al mundo que no te conoce, Señor. Cuando nos has mostrado que el amarte a ti es obedecer tus mandamientos y hemos fallado al blanco, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a tener una mente y una actitud de arrepentimiento, de caminar, Señor, ahora en sentido contrario a como caminábamos antes en el pecado. Señor, nos declaramos incompetentes en nuestras fuerzas. Si tú no obras, Señor, en vano trabajaremos los edificadores. Señor, porque sin ti nada somos y nada podemos hacer. Así pues, Padre, te damos gracias por tu perdón y clamamos con confianza por tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Nos llene de tu palabra, Señor, y podamos entender tu voluntad esta mañana. Ayúdanos, Señor, pues, a escuchar tu voz a través de este pasaje, Señor, y tu Santo Espíritu atesore en nuestro corazón estas verdades. Te damos gracias, Señor, y te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a usando de su paciencia y voy a volver a leer los versículos del 12 al 16. Vamos a leerlo nuevamente. En estos pasajes estará basado, pues, el mensaje de hoy. Estos, o sea, los apóstatas, son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Duro el pasaje, ¿verdad? Estos apóstatas, pues, hombres fuera del propósito de agradar a Dios, están pues buscando las cosas de manera personal, cosas que van a traer provecho para ellos mismos. Y se ha manifestado a través de todos los tiempos, hombres renegados de la voluntad de Dios, hombres querellosos que en vez de agradecer lo que tienen, reclaman porque no tienen más. Y cuando suceden cosas reclaman. Y uno de los reclamos que más podemos oír, yo creo, es: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Reclaman cuando suceden las cosas, ¿verdad? Y vamos a tratar de entender el corazón de esta gente y que el Señor nos guarde también. Aunque no somos apóstatas, pues no abandonamos la fe, nos mantenemos en el camino, en la lucha. Pero en ocasiones, hermanos, nos comportamos y si no entendemos, podemos tener esta actitud también como estos apóstatas. No somos apóstatas, pero nos podemos comportar como apóstatas. Que el Señor nos libre y nos guarde y nos ayude, pues, a entenderlo.
Entonces dividimos en dos partes. Primero, el carácter de los apóstoles, versículo del 12 al 13. Judas toma, y segundo, vamos a ver la condenación final de estos apóstatas. La primera parte, el carácter de los apóstatas, versículos 12 al 13. Judas toma, como vemos aquí en estos versículos, 5 símiles del mundo, de la naturaleza, para plasmar gráficamente el carácter de los apóstatas. 5 símiles, 5 similitudes, 5 figuras, 5 alegorías, que en las palabras de un teólogo llamado Moffat, él dice respecto a estas 5 figuras o 5 símiles que usa, 5 alegorías que usa Judas, dice Moffat: el cielo, la tierra y el mar son saqueados en busca de ilustraciones que reflejen el carácter de estos hombres. Usa pues Judas 5 alegorías para mostrarnos el carácter de estos apóstatas. Y lo vamos a ver de una por una, de manera ligera, no tan profundo, pero sí que podamos entender. Ahora, ¿qué es una alegoría? Es cuando hablamos figuradamente. Es un recurso literario muy usado, muy utilizado en la Biblia, que consiste en el uso de hechos de la naturaleza para ilustrar una idea abstracta. Por ejemplo, hay una figura, y me gusta cómo lo ilustra el pastor Arturo, de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, y él dice, hablando para entender lo que es una alegoría, dice: todos conocemos que hay un consejo de justicia, una suprema corte de justicia, casi todos los países la tenemos a nivel mundial, donde está representada por una mujer. Esta es una estatua, una figura de una mujer que representa la justicia, pero esta mujer tiene 2 cosas características. Tiene vendados los ojos y en sus manos sostiene una balanza. Y esta representante, pues, de la justicia. Es una alegoría de la justicia, donde la alegoría donde la alegoría consiste en que la justicia debe ser ciega en el sentido de imparcialidad. No debe tener miramientos, sino que juzga de acuerdo a la balanza de los hechos, culpable o inocente. Eso es una alegoría, esta figura, esta idea que se toma. Juzgan los hechos en la balanza, es lo que representa, y depende para dónde se incline, culpable o inocente, pero está ciega, porque no debe tener miramientos particulares, o sea, ser parcial, debe ser imparcial. Entonces se toma esta figura para dar a entender lo que es la justicia. Así pues, Judas toma 5 alegorías de la creación de la naturaleza para dar a entender el carácter de estas personas. Y vamos a verlo. Vamos a ver el primero. La primera figura o la primera alegoría que usa, dice Judas en el versículo 12: estos, o sea, refiriéndose a los apóstatas, son manchas en vuestros ágapes. Son manchas en vuestros ágapes. Versículo 12a. Que celebraban, los ágapes que celebraban los primeros cristianos en relación con la cena del Señor. Estas fiestas solemnes eran fiestas que a la actualidad nosotros tratamos de también llevar a cabo. Son nuestras reuniones fraternales o nuestras comidas fraternales, donde estas personas no temían ni a Dios ni a los hombres y se cuidan más de sí mismos que al rebaño. Seducen a otros a manchar la fe. En estas reuniones estaban infiltrados estos hombres, no temiendo a Dios, sino buscando sus propios beneficios. Y vamos a ver ahorita lo que dice Judas, tratando de satisfacer sus propias necesidades o sus deleites. Manchas, ¿qué significa la palabra manchas? Manchas en los ágapes, 2 cosas, manchas y ágape. Vamos a ver primero manchas. La palabra manchas en el griego es muy similar a la palabra roca. Nada más tiene una letra ahí variante, nada más. Pero significa también rocas escondidas o escollos. También significa arrecifes, como en el mar, ¿no? Los arrecifes, estas piedras que están llenas de conchitas y se les pegan todo y crece toda la
la diversidad de la naturaleza ahí, las plantas y todo esto, y se ponen sobre las rocas. Entonces son rocas escondidas. Como también lo menciona Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Fíjense, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Pedro también lo comenta y dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Y se está refiriendo pues, a los falsos maestros, a las falsas cristianos que son realmente apóstatas, porque dejan de buscar las cosas de Dios, reniegan de las cosas de Dios y están buscando sus propios beneficios. Y Pedro les dice y los identifica como manchas también, como inmundicias, que mientras están ahí con nosotros los creyentes, se recrean en sus errores. Pero la Nueva Versión Internacional la traduce también como peligro. Es un peligro para las reuniones. Y esto viene, la idea de rocas escondidas, escollos, arrecifes, viene en el uso de la navegación. Estos son un peligro para las naves. Así que cuando los barcos, hoy tenemos los radares, que los barcos en la navegación muestran la profundidad del agua, muestran cosas que están bajo el agua, y sin ver, saben pues lo que tienen ahí. Y por ende le sacan la vuelta o le va marcando el camino por donde andar. Pero antes, en los tiempos antiguos, no se tenía este radar. ¿Y cómo le hacían entonces la gente al navegar? Pues estaba la gente fijándose ahí en el agua, en las aguas que no estaban tan turbulentas, mirando a ver si había alguna roca saliente, algún arrecife, sobre todo cuando se navegaba muy cerca de las costas. Cuenta la historia que, por ejemplo, cuando estaba en el descubrimiento de América, la Niña, la Pinta y la Santa María, cuando ellos estaban navegando en las costas de México, por allá al lado de República Dominicana, dice que los historiadores que naufragó una de ellas, pues al andar navegando, creo que era la Pinta, se encalló en uno de estos arrecifes. De repente iban navegando muy bien, iban disfrutando el paisaje y todo, y un ruido extraño cuando la nave encalla en este arrecife. Se hicieron muchos intentos por rescatarla, pero no pudieron rescatarla, ahí quedó encañada. Tiempo después, el agua, pues, por el hoyo que se hizo en el casco, la llenó y terminó hundiéndola. Son un peligro esos arrecifes para la navegación. Son un peligro estas rocas ocultas, que a simple vista todo parece bien, pero ahí están y hay que tener cuidado de ellas. Y es lo que se está refiriendo Judas. También son, así como para las naves son un peligro, estos escollos, estos arrecifes son un peligro, así como son un peligro para las naves, así también para la iglesia, cuando ésta navega o camina en la misión encomendada para ella. Estos son un peligro para ella, pues pueden hacerla encallar, hablando en sentido figurado. ¿Qué es lo que pasa en nuestras reuniones? Y no solamente en las reuniones ágapes o en la comunión fraternal. Podemos tener la comunión fraternal y disfrutamos de esto. De hecho, como se disfrutaba en un principio. Estas reuniones ágapes, los creyentes celebraban reuniones para comer juntos, para tener comunión fraternal. Estas reuniones eran también llamadas fiestas de amor. Por eso dice reuniones ágape, porque la palabra ágape es el amor de Dios. Tenían fiestas o reuniones de amor fraternales donde se reunían para comer juntos, para disfrutar, para tener esta relación como hermanos, como familia. Que por cierto, nosotros en el afán de glorificar a nuestro Señor, por eso tenemos estas comidas fraternales y generalmente las tenemos después de cuando celebramos Santa Cena. Pues tratando de evidenciar o mostrar que es una extensión de la comunión que podemos disfrutar en el Señor.
Ahora, en los tiempos primitivos, estas fiestas tenían la idea o el propósito que cuando los hermanos que estaban más bendecidos físicamente, materialmente, económicamente, tenían el propósito de ayudar o de ver las necesidades también de los que no estaban tan bien posicionados económicamente. Entonces disfrutaban estas reuniones, se ayudaban, ayudaban a cumplir en las necesidades de las personas que no tenían. Entonces, estas fiestas se degeneraron cuando estos apóstatas buscaban su propio beneficio antes que buscar lo mejor para la iglesia, principalmente a los de menor recursos. Ellos empezaron a buscar sus propios beneficios. Los hermanos, de manera correcta, en amor, convivencia, comunión, pero estaban estas manchas, estaban estas piedras escondidas que de repente manifestaban sus propios deseos. Iban y se ponían unas parrandas de la comida, no importándoles la cola. Hay cola para servirse, o hay que, pues los que tienen menos, y ahí andan brincando lugares, y comían, y terminaban, y en vez de esperarse a que todos comieran, y si quedó algo, no, ahí van otra vez a la fila. No les importaba, pues, y cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Se da. Estas cosas son las que evidencian a las personas. Por eso Judas lo está mencionando. Ahora, como les decía, el Señor tiene cosas buenas, todas son buenas, pero pasajes como estos, a muchos como que no nos gusta mucho hablar de estas situaciones. Hermanos, pero necesitamos hablarlo. ¿Saben por qué? Porque son un peligro, porque podemos encallar como iglesia, porque una chispita, un poquito de levadura leuda toda la masa. Y debemos en amor señalarlo, corregirlo y hablar con las personas. Y en el último de los casos, pues actuar como la Escritura dice. Y eso es una de las cosas que, como en la iglesia del Señor ha habido muchos fallos. Esto es la disciplina en la iglesia. La disciplina en la iglesia. Si ves a tu hermano que está en pecado, ¿qué dice la Escritura? Habla con él. Si se arrepiente, has ganado al hermano. Y si no te hace caso con la palabra cuando lo confrontas, lleva a otro hermano para que sirva de testigo. Y si no te oyere, dilo a la iglesia. Dilo a la iglesia. ¿A quiénes? ¿A todos? No, a todos no ahí, porque sería murmuración. ¿A quiénes? ¿Quiénes deben de tocar estos asuntos? El liderazgo, el pastor principalmente, y también junto con la mesa de liderazgo. Ahí está el lugar donde debemos presentar estos asuntos. Dilo a la iglesia, dice el Señor. Y si no hace caso, pues entonces ya téngale como un gentil. Y es cosa dura lo que dice la Escritura aquí al respecto. Primera de Corintios 11:20. Fíjense en lo que nos dice Pablo. Primera de Corintios 11:20. Les dije que no nos iba a gustar mucho. Dice la Escritura: cuando pues os reunís vosotros, esto es, comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Dice Pablo. ¿Os alabaré? En esto no os alabo, dice. Y está hablando casi todo desde el versículo 17. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, verso 17, capítulo 11, de 1 de Corintios, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados.
O sea, es necesario que haya. ¿Por qué? Porque se va a manifestar los verdaderos creyentes. Cuando empecé a caminar en el camino del Señor, cuando el Señor me llamó, empecé a experimentar algo en la comunión con los hermanos que yo creo que todos nosotros experimentamos. Y esto es que me topaba con unos hermanos que parecía que los conocía de toda la vida. Me gozaba con ellos, compartíamos de lo que el Señor estaba haciendo en nuestras vidas, compartíamos las verdades que Dios nos revelaba en su palabra, nos gozábamos. Es más, me gustaba llegar hasta 1 hora a veces más temprano de la reunión, porque generalmente estaba una hermana viejita que me gustaba hablar con ella y me contaba muchas historias sobre la iglesia. Pero también me topaba a veces con algunas paredes, hermanos que parecían paredes impenetrables, y chocaba y queriendo hablar con ellos de la palabra y gozarme con ellos, eran unos muros. Puedes reconocer al hermano que se goza en la palabra y te gozas junto con ellos. Esos son los hermanos que manifiestan el fruto del Espíritu. Y Judas nos advierte y nos dice, cuidado, porque estos apóstatas, que parece que todo está bien, son muy bien, a la vista todo se ve bien, pero cuidado, son escollos, piedras ocultas bajo la superficie que pueden causar encallamiento a la iglesia. Tener cuidado. Y debemos hacer lo que debemos hacer con la Escritura. Debemos pues llegar hasta el punto de como dice Pablo también, ¿no? Dice, con los tales ni te juntes, ni comas, ¿verdad? Con los tales que manifiestan estas actitudes. Entonces pues, estas manchas en los ágapes son estos apóstatas que luego se ve la intención de satisfacerse a sí mismos. Satisfacerse a sí mismos. Y en la aplicación vamos a ver un poquito más, no quisiera adelantarme, pero los podemos conocer por eso, pues porque buscan su propio beneficio antes que pues glorificar a Dios sirviendo en vez de ser servidos, sacrificándose en vez de ser los primeros, dando en vez de estar recibiendo. Estos son manchas en los ágapes que menciona Judas. El siguiente alegoría o figura que pone, dice, estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros apacientan a sí mismos. Y el segundo dice, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos. Nubes sin agua. Versículo 12b. Y aquí, hermanos, quiero hacer un énfasis y una confesión, porque aquí ya te cuenta que conoces la muerte de los japoneses que se llama harakiri. Ellos agarran una daga cuando ya ven perdida su vida o su honor, y agarran esa daga y se asesinan ellos mismos. Entonces, al decir esto que voy a decir, realmente yo me siento muy aludido, porque la verdad no hay justificación, aunque puedo tenerla por el trabajo, por el tiempo, por lo que sea, pero muchas veces me he comportado como estas nubes sin agua. Nubes sin agua. Y de alguna manera, si a alguien he ofendido, le pido perdón, porque si no he cumplido lo que muchas veces he hablado. Porque a eso se refiere cuando dice nubes sin agua, que parecen dar promesas de alivio a la sed de las tierras resecas, pero luego son llevadas por los vientos, dejando tras sí la frustración y la desilusión. Estas nubes, las nubes sin agua, son las nubes que vemos allá arriba, ¿verdad? Y muchas veces hasta las vemos correr después de un ciclón, que van rápido y son guiadas por el viento, por el aire, porque no llevan agua, son puros vapores, son pura espuma o no sé cómo llamarle, puras gases. Pero sin embargo, cuando la nube está cargada, son cuando las vemos, estas nubes negras, que allí están paradas, y aunque hay aire, no se mueven,
¿Por qué? Porque están pesadas y no pueden ser movidas fácilmente. Ahora, el agua representa en esta figura, en esta alegoría, es la palabra de Dios. La palabra de Dios que puede traer bendición a los hermanos. Y en vez de traer bendición, venir cargados con la palabra de Dios, buscando pues, como dice el Señor, el que quiera venir en pos de mí, dice la Escritura, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Verdad? O al revés, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El Señor nos muestra un camino de negación a nosotros mismos. Y en vez de estar recibiendo, nos llama a dar, a bendecir. Y entonces, eso es la palabra del Señor, es el consejo de la palabra de Dios. Y estas personas vienen como nubes sin agua, sin la palabra, sin el propósito principal, queriéndose servir a sí mismo. ¿Qué pasa cuando los agricultores están pues con su trabajo, ya prepararon la tierra, son los tiempos y esperan estas nubes cargadas? Pero vienen estas nubes vacías y están esperando la bendición y pasan de largo, no dejan nada de provecho. Simplemente nomás, como dice un dicho, mucho ruido y pocas nueces. Pudiéndolo aterrizar a nosotros muchas promesas, pero no obedecen, no acción. Sí, prometes esto, prometes lo otro, y nomás, pero no actúas. Y la gente muchas veces, esperando la bendición, se queda con las manos así, vacías. Hasta el Señor, hasta la Escritura nos dice, si tienes con qué bendecir y le dices a alguien que Dios te bendiga, pero no le das, pues ¿cómo está la cosa ahí? ¿Verdad? No los bendecimos. No seamos pues nubes sin agua, sino seamos nubes cargadas. Y no solamente se refiere a las cosas materiales, sino que principalmente se refiere a la bendición espiritual. Sabes que un hermano está padeciendo, está pasando por alguna circunstancia, y lo sabes, y no haces nada, no llamas o no vas y lo atiendes. Y el trabajo de la iglesia como de exhortar y fortalecer con la palabra no es el trabajo del pastor y del liderazgo, ni de los líderes del ministerio. Es el trabajo de todos nosotros. Y si tú sabes que alguien está en necesidad, pues obra, hermano. Inclusive hay veces cuando estás bien compenetrado en la palabra de Dios, que estás tan relacionado con el Señor, tan cerca de Dios, que el Espíritu Santo muchas veces te pone en tu mente, en tu corazón, la carga por tal o cual hermano. ¿No te ha pasado? No sé por qué tengo una carga de llevarle un paquete de salchichas de 2 pollos y una cartera de huevos a aquel hermano. Y el Espíritu Santo te está hablando. Y te haces oído sordo, te entró por un lado y te salió por el otro. Ciertamente Dios lo va a bendecir. Y te llamó, y si tú no obras, Él va a usar a otro. Pero nos perdemos la bendición de bendecir. No seamos pues nubes sin agua, hermanos. Seamos nubes cargadas. Cargados para dar, para ayudar, para bendecir a otros. Los falsos maestros, como nubes sin agua, hacen promesas que no pueden cumplir. Ofrecen promesas de renovación espiritual para refrescar al mundo, pero solo dejan desengaño y mentira. Y fíjense lo que dice la palabra en Proverbios 25:14. Proverbios 25:14. Dice la Escritura, como nubes y viento sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. O sea, que se jacta, promete de saber, de conocer. Yo sí puedo resolverte este problema, yo lo sé hacer, pero no lo hace. Nomás promete o dice, mucho ruido pues y pocas nueces. Así pues, entonces, las nubes sin agua son llevadas fácilmente por los vientos, no así las que están cargadas de agua. Pues si decimos, el agua representa la palabra de Dios. Que el Señor, pues, nos ayude a no comportarnos
como estos hombres, personas, nubes sin agua, que es esta alegoría que usa Judas. Vamos a ver la tercera alegoría. La tercera alegoría, versículo 12, C. Dice, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Árboles otoñales. Y cuando estamos hablando de otoño, estamos hablando de la temporada del año. Y cómo se viene a nuestra mente otoño, y en el aspecto de los árboles, ¿cómo están? Sin hojas, y es un cochinero estar barriendo todos los días, ¿verdad? Las banquetas, los carros, te estacionaste abajo de un árbol, te queda cubierto. En algunos países, algunos lugares donde los árboles están muy tupidos, pues se hacen capas grandes de hojas, que si no las limpian, si no se juntan, después con el agua se pudren y no, hombre, olvídense. Se hace una serie de cosas, que a la vez sirve de fertilizante para la tierra, ¿no? Son cosas buenas, pero realmente son, pues, árboles secos. Árboles que no manifiestan ni el verdor, ni cumplen el propósito de dar sombra. Realmente no es el tiempo para dar sombra porque estamos en otoño. Pero sin embargo, así son esta alegoría que está presentando Judas aquí. Árboles otoñales, vacíos de hojas y también sin fruto, los que dan fruto. El término 2 veces muertos puede ser una forma intensiva que significa muertos del todo, o bien puede significar muertos de raíz como de ramas. O sea, son árboles que ya no sirven para nada. Son árboles que, como los árboles que están arrancados por un ciclón, nos ha tocado ver aquí nosotros en nuestra ciudad, cuando se presentan vientos fuertes. Algunos ni siquiera es un ciclón, pero son vientos ya, alguna velocidad ya un poquito fuerte, y los arrancan, ¿no? ¿Y para qué sirven esos árboles? ¿Se pueden enderezar? ¿Se pueden volver a plantar? No, no sirven para nada. Ya son árboles que están desarraigados, como arrancados pues del suelo por intensos vientos, sin dejar ninguna esperanza en el futuro de comenzar una nueva vida y crecimiento. Es lo que dice precisamente nuestro Señor en Juan 15. Vayamos a esta también figura que usa el Señor. Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera. Un árbol que está desarraigado pierde la comunión con el suelo y no puede alimentarse de aguas. Así también como la vid, nosotros somos las ramas. Dice versículo 5, Juan 15, 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuego como pámpano, y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Entonces, como estas ramas arrancadas de la vid, pues tienden a secarse y son pues echadas al fuego. Así pues, estos árboles desarraigados de raíz, de su punto de alimentación, de su punto de fortaleza, pues ¿de qué sirven ya? Ya no hay remedio para ellos, están muertos, no sirven pues para nada. También Jeremías 17:7. Fíjense lo que nos dice el profeta Jeremías, capítulo 17:7. Habla sobre esa importancia de la estadía en el Señor. Jeremías 17:7. De no ser árboles desarraigados, sino de ser esos árboles bien plantados, bien fundamentados en la vida, en este caso, como el ejemplo del Señor. Jeremías 17:7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto.
Es muy parecido a la referencia que hace el Salmo 1, ¿verdad? Será como árbol plantado sobre corrientes de ríos. Entonces, pues, que el Señor nos guarde de ser como estos árboles desarraigados, estar desarraigado, apartado del Señor, porque se manifestaremos esa situación. En el estudio de Descubra nosotros tenemos ese estudio y presenta referente al arrepentimiento, los frutos, ¿no? Los frutos de verdadero arrepentimiento. Y dice que cuando no es un verdadero arrepentimiento, sino que solamente es un pesar, que esto es el remordimiento, somos como si en un árbol seco, como el arbolito que trajo mi hermana Silvia ahí, que puso ahí, si no lo adorna, no le pone luces, está seco, pero le puedes amarrar una pera, una manzana y todo esto, y pretender que está vivo, cuando a esos frutos que haces o esas cosas que haces no son para la gloria de Dios, luego te das cuenta que es un árbol al cual le quiere dar vida sus hechos. Pero no son los hechos lo que le da vida, sino que lo que le da vida es estar arraigado en la vid verdadera. Y entonces sí, pues se manifestarán los frutos correctos. Frondoso el árbol, verde, y esas frutas apetitosas, ¿verdad?, en su temporada. Seamos pues arraigados en la vid y no seamos como estos hombres desarraigados, alejados de la palabra de Dios, que no tienen nada para bendecir. Sí, tal vez sea muy buen locutor, sea muy buen hablador, tal vez sea muy buen maestro y sea una muy buena persona, de acuerdo. Y tal vez hasta tenga la capacidad de enseñar, inclusive la Biblia. Pero su propósito ulterior, su fin ulterior, no es le dar gloria a Dios, ni busca el crecimiento y la bendición de la iglesia, sino que busca un reconocimiento, algo propio. Ya sea extraer riquezas, oposición o un reconocimiento, pero a final de cuentas nunca lo hace para la gloria de Dios. Siempre está interesado en que se le señale, ¿verdad?, que se le reconozca. Ahora, versículo 13 nos viene a dar las últimas dos alegorías. Fieras ondas del mar, dice el versículo 13, parte A. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estas fieras ondas del mar son personas ingobernables, no respetan autoridades, fieras y embravecidas. Muchas veces no se les puede decir nada, no se les puede hacer un señalamiento. Los ves, si quieres hablarle con la palabra, no reconocen, y hasta cuidado porque se te pueden echar encima. Y en vez de reconocer su situación, te sacan a ti cosas que ya te han estado estudiando o cosas que ya te han estado viendo. Por eso cuando vayamos a reprender a alguien, dice la Escritura, que tengamos cuidado para no ser tentados y no caer también en eso. De ir con amor. ¿Cómo vas a reprender o cómo vas a mostrar el error de alguien? La Escritura nos pone el ejemplo. Nos pone el ejemplo cuando Pablo le nombra los errores a Corinto, por ejemplo, a la iglesia de Corintio. Antes de decirles, hacerle el señalamiento del error, primero los exalta, ¿no? Y el mismo ejemplo de nuestro Señor en la iglesia de Éfeso también. ¿Qué dice el Señor? ¿Se va directamente al error? No, primeramente reconoce todo el trabajo y todo lo bueno de la persona. ¿Por qué? Porque al reconocer esto, no tiene el objeto de condenar y dar muerte o aniquilar, sino que más bien, al mostrar las evidencias de la situación, tiene la idea de exhortar, de dar vida, de que se restaure, de que vuelva al camino. Así que cuando vayas con alguien y le quieras reclamar algo, o no reclamar, sino mostrarle el error de sus actos, tal vez te ofendió, tal vez hizo algo, o está haciendo algo que no es correcto, pues hermano, hay que mostrarle el amor también. Hermano, te aprecio, mira, tengo algo que decirte, pero antes quisiera que oráramos, porque mi intención es exhortarte y no condenarte. Porque te aprecio, porque reconozco el trabajo que has hecho, porque me has sido un buen testimonio. Y hablar las cosas buenas. Todos tenemos virtudes, cosas buenas en el trabajo en el Señor. Y hay que señalarlas. Y entonces sí, como dice el Señor en Éfeso, pero tengo algo contra ti.
¿verdad? O tengo algo, o mira, me estoy dando cuenta de algo. Y te vengo a exhortar para que lo medites, le pidas perdón a Dios y te arrepientas. Así es como debemos hacer. Son fieras pues embravecidas. Con todo su ruido y movimiento no tienen nada más que mostrar sino la espuma de sus vergüenzas. Se glorían de aquello de lo que deberían avergonzarse y no dejan nada sustancial ni de valor tras de ellos. Isaías 57:20. También el profeta Isaías habla sobre esto. Isaías 57:20, dice la Escritura. Dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. ¿Nunca te ha tocado ir al Maviri o ir a la playa después de un ciclón? O algunos vientos fuertes. A mí yo sí he ido y entiendo lo que está diciendo aquí la Escritura, porque en la orilla, en la playa, se ve un montón de hojas, ramas, basura, todo lo que el agua, el viento sacó del mar. Hasta se ve la espuma de estas suciedad que había o que el mar arrojó. Esas cosas son las que manifiestan pues estas personas, pues lejos de comportarse de una manera apacible, mansedumbre, aceptar el error, no lo reconocen, sino que actúan y viven muy ajetreadamente, sirven mucho, hacen mucho, pero ¿cómo lo hacen o para la gloria de quién lo hacen? Y a veces es muy evidente, ¿no? Esas son las fieras ondas del mar, así como esas aguas que arrojan esa suciedad, también destilan, pues, lejos de un carácter de amor, de dominio propio, mansedumbre, destilan ese coraje o ese ímpetu, esa rebelión contra las cosas. Y no se les puede decir nada. Cuidado, no actuemos pues de esa manera. Y por último tenemos la última alegoría que está en el versículo 13b, dice, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Qué son las estrellas errantes? Esa figura que usa Judas. Tenemos nosotros las estrellas, ¿no? De hecho, el sol es una estrella. Y así vemos el cielo, el firmamento, y en los tiempos, sobre todo cuando no hay luna, tenemos la oportunidad de ver el cielo pues estrellado, ¿no? O cuando nos alejamos al campo, vemos unos paisajes hermosos en el cielo. Son estrellas, cuerpos celestes que el Señor creó y con un propósito. ¿Cuál es el propósito para el que las creó? Según Génesis capítulo 1, miren, Génesis capítulo 1, para entender a lo que está haciendo alusión aquí Judas. Génesis capítulo 1, cuando el Señor creó a estos, en el versículo 6, no, perdón, en el versículo ¿cuál es? 16, aquí está. El 15. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. No. El 14. Y dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Un propósito es dar dirección, dar guía, que sean una guía, que sean señales en el cielo. Para separar el día y la noche tenemos al sol y la luna, pero están las estrellas también, que esas estrellas tienen órbitas regulares y no se salen de ellas, están orbitando en el firmamento, no en el firmamento, allá en el cielo alto, ¿verdad? Están estas estrellas siguiendo un orden, un patrón. No están errantes, sino que siguen una órbita
fija y por lo cual pueden servir de señales. Para los navegantes, para los marinos, todo marino debe conocer estas cartas pues astronómicas que muestran las constelaciones, y esto les sirve de guía. Hoy día los barcos, la tecnología, tienen su radar, tienen sus GPS, tienen todas estas maravillas de la ciencia, pero aún así los marineros les enseñan toda la cartografía de estos cuerpos celestes, porque imagínense, si llegan a quedar sin alguna de estas herramientas, ellos deben de ser capaces de leer estas constelaciones. Entonces son señales. Esas estrellas correctas sirven de guía, tienen un propósito, tienen un fin y alaban al Señor. Y sin embargo les llama estrellas errantes. ¿Cuáles son las estrellas errantes entonces? Las estrellas fugaces, que a final de cuentas ni estrellas son. Se hacen pasar por estrellas, o nosotros las vemos como estrellas, porque al entrar a la atmósfera, el calor que se genera es tal que se incendian. Y vemos esas luces. ¿Te ha tocado ver estrellas errantes que a veces no parecen errantes? A mí me ha tocado ver algunas que duran mucho tiempo. Generalmente dice, o se nos dice, ¿no? Pide un deseo antes que se acabe. Y se te va a cumplir. La ignorancia, ¿no? Y ahí andamos esperando o viendo el cielo, y cuando vemos ahí estamos a veces pidiendo deseos. Pero muchas veces son tan cortitas que ni chance da. Pero algunas llegan a ser largas. A mí me ha tocado ver algunas que duran, pues no sé, tal vez unos 10, 15 segundos. Duran mucho. Ahora entendemos que son meteoritos, que son piedras que entran en la atmósfera, y muchas de ellas se deshacen ahí en el calor que se genera, pero también han llegado a caer muchas a la tierra. Y hay algunos siguen identificados y que han traído destrucción. Países como Rusia y otros lugares. Pero son fugaces, no duran. Alumbran un ratito, pero se apagan. No cumplen el propósito. Y esto es a lo que se refiere Judas. Para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Son cuerpos celestes que no se mueven en una órbita regular, carecen de valor como ayudas a la navegación. Y en las palabras de ese teólogo Mackintosh, está diciendo: ¿qué descripción más apropiada de los falsos maestros? Es imposible conseguir dirección espiritual de estos meteores religiosos, de estas estrellas fugaces y cometas de la religión, que resplandecen vivamente por un momento y que luego se apagan en las tinieblas como efímeros fuegos artificiales. ¿Cuánto dura un fuego artificial? Un instante, muy bonito y todo, bien arreglado, con un patrón, pero no se mantienen. Son luces fugaces. Así pues también son estas personas que como no son cargadas de la palabra, como las nubes sin agua, no conocen la palabra y no te pueden dar un consejo sabio en la palabra. En el mundo, dice la filosofía del mundo, que no hay mejor consejo que el que no se da. ¿Por qué? Porque cada quien conoce sus propias circunstancias. Y cuando tú quieres aconsejar a alguien que no conoce sus circunstancias, mejor quédate callado. Es lo más sabio. Pero el consejo sabio es el consejo con la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios señala. Porque la palabra de Dios nos muestra el carácter de Dios, su propósito, su persona. Pero también nos muestra nuestra naturaleza humana. Él nos conoce, Él nos crió, y en su palabra encontramos quiénes somos nosotros, por qué somos así, por qué tenemos esas tendencias, esos miedos, esos temores, de dónde vienen. La psicología es una ciencia relativamente moderna, pero la palabra de Dios desde un principio nos está revelando la naturaleza humana. Así es que es un libro contemporáneo, no es un libro antiguo en cuanto a modas, costumbres, pero es un libro contemporáneo, porque si lo ves bajo esa perspectiva y aprendes a sacar las verdades de Dios, en esencia, lo profundo, las bases, que es el carácter de Dios, la naturaleza del hombre, las artimañas del enemigo, se convierte en un libro contemporáneo, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia. Nosotros tampoco cambiamos, somos los mismos. Tenemos el mismo odio, la misma envidia, el mismo amor, mismo respeto, misma orgullo, vanidad, todo eso.
El diablo es igual, sus artimañas son las mismas. Por eso, pues, cuando conocemos la Escritura, podemos dar un consejo basado en la sabiduría de Dios y no en la nuestra. No seamos estrellas errantes, nubes sin agua, sino profundicemos en la Escritura para poder ser de bendición. Cada una de estas alegorías señala, pues, los diferentes aspectos del carácter de los apóstatas. Manchas, rocas, escollos ocultos, alude al peligro de quedar encallados. Todo muy bien por encima, en la superficie, pero hay un gran peligro oculto. Ese es el carácter de los apóstatas. Cuando se refiere a nubes sin agua, alude a sus falsas promesas. Dicen, pero no cumplen. Cuando se señala árboles otoñales, indican su esterilidad, que son infructíferos, no pueden dar frutos en la palabra, no pueden, están desarraigados, ni siquiera están conectados, ni siquiera la conocen. Cuando dice fieras ondas del mar, indica que son frenéticos esfuerzos con resultados pecaminosos. Sí, se mueven, mucho hacer, pero tienen un propósito personal, no la gloria de Dios. Terminan en pecado. Y tarde o temprano el Señor lo expone y lo saca a la luz. Cuando se refiere a estrellas errantes, señala lo breve y ambiguo del curso que ellos despliegan, finalizando siempre en oscuridad y tinieblas. No se puede confiar en ellos como guías. No tienen un consejo de la palabra. Ahora, estamos hablando de falsos maestros, pero no aplica nada más a los maestros o a los líderes, sino aplica a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros nos comportamos a veces como estos apóstatas. Ahora, para terminar, el punto 2, la condenación final de los apóstatas. Ese es más rápido. No se preocupen de que vamos en el punto 2. Estamos, yo creo, bien a tiempo. Versículos 14, 16. Vemos en esta condenación de los apóstatas, igual como mostró 5 alegorías o figuras de la naturaleza para mostrar el carácter de los apóstatas, ahora Judas nos va a hablar de la condenación final de los apóstatas y podemos ver 5 puntos sobre esta condenación. Primero, versículo 14a. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Esta profecía está, pues, profetizada desde el principio. Desde el principio, 7 generaciones después de Adán. Y esto lo vemos también en el versículo 4. Judas está hablando, aquí en esta misma carta. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Es una situación que está profetizada desde el principio. Los apóstatas no son cosas nuevas, siempre han estado, siempre fueron profetizados de que iba a suceder así. Así es que debemos de tener cuidado. Lobos que van a venir al rebaño. Somos el rebaño, somos las ovejas. Qué bien, que nos divertimos y brincamos en el pasto y comemos pasto y tomamos agua fresca, vamos a la sombra, seguimos al buen pastor y qué felicidad, todo está bien. No, nos dice, hay lobos allá afuera. Hay lobos, cuidado. Y el pastor guía a sus ovejas, a su rebaño. Y todo está muy bien, pero cuidado, hay lobos. ¿Y saben qué? Dice la Escritura, y no habla como del diablo como un lobo, habla más bien como de un león. Y dice, porque el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. ¿Y a quién devora primero el león? A los más pequeñitos, a los que tienen menos posibilidades de escaparse de sus garras, a los que están enfermos, los devora, a los que están aislados. ¿Cómo está tu comunión con el Señor y con la iglesia? ¿Estás relacionándote? ¿Estás disfrutando la comunión del Señor en la oración, en la lectura y meditación en la palabra y al congregarte? Cuidado, porque ahí está, allá afuera, un león rugiente, hambriento, que quiere devorarte. Entonces, está pues profetizado desde el principio, 7 generaciones después de Adán. Lo vemos en Génesis capítulo 5. Ahí se menciona, y se menciona a este hombre, a Enoc,
como alguien que profetizó, ¿verdad? En el capítulo 5 vemos los descendientes de Adán, y vamos a verlo así de manera rápida, que es el séptimo después de Adán. Cuando vemos en el versículo 5, dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Ahí está la primera generación. Luego después tuvo a Set, ¿verdad? También de los hijos de Adán. Y en el versículo 8 dice, fueron todos los días de Set 912 años y murió. Es la segunda generación. Busquen la palabra y murió, y ahí vamos a tener otra generación. Y fueron los días de Enos, hijo de Set, 905 años y murió. Ahí tenemos la tercera generación. Y luego en el versículo 14, y fueron todos los días de Cainán, hijos de Enos, 910 años y murió. Ahí está la cuarta. Y así, ¿verdad? Nos vamos hasta el versículo 23. No nos pasamos ni uno. Fueron los días de Enoc, 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y él es la séptima generación después de Adán. Como les digo, en el versículo 20 también estaba otro murió. Vean ahí en su Biblia la palabra murió y van a contar que Enoc viene siendo el séptimo, pero hay una cosa con Enoc. Dice que Enoc no murió, sino que fue con Dios, desapareció porque le llevó Dios. Y este Enoc, pues, fue el que dijo que, según este versículo 14, que he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías. Enoc profetizó desde antes, así que esta condenación final de los apóstoles está profetizada desde el principio, en 7 generaciones después de Adán. También esta profecía, esta situación de los apóstoles, la condenación, está profetizada como algo muy seguro. Versículo 14b, dice, cuando dice, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Y la palabra clave es vino. Vino el Señor, dice Enoc. Está profetizando algo, pero lo está hablando en términos pasados. Dice vino, de tal manera que este verbo vino se encuentra en un tiempo pasado futurista. Está contando algo, dándolo por hecho, algo que va a suceder en un futuro. Dando por hecho, pues, desde el pasado la realidad del futuro venidero. Y concuerda con Pablo cuando habló también sobre esto en Romanos 8:30. Fíjense lo que dice Pablo en Romanos 8:30. Dice Pablo, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Pablo está hablando de la situación del creyente en términos, en un tiempo pasado, dándolo como un hecho. ¿Y cómo puede hacerse esto? La realidad del asunto, hermanos, es que para Dios no hay tiempo. Él no se mueve en el tiempo. Él es eterno desde la eternidad pasada a la eternidad futura. Nosotros somos los que nos movemos en el tiempo, pero para Dios, en su conocimiento, todas las cosas ya sucedieron y los da por hecho. Su palabra se cumplirá, no hay un escape. Entonces está profetizada como algo muy seguro. También la condenación de los apóstatas está profetizada con la compañía de ángeles. Vendrían ángeles acompañando al Señor en la condenación, y lo vemos en el versículo 14c, cuando dice, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Venía acompañado, y venía acompañado de los ángeles, según Pablo también en Primera de Tesalonicenses 1:17 nos habla de esta situación venidera, cuando el Señor viene y trae juicio al mundo. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7, dice Pablo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos, estoy en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7, ¿no será el 17?
Ando perdido, me perdí. Es segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Dice la Escritura: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Va a ser una manifestación que el Señor viene con sus ángeles, millares, dice Enoch, y que va a hacer suceder estas verdades. También la condenación final de los apóstatas está profetizada de manera absoluta. Versículo 15a. No va a haber escapatoria, pues dice versículo 15, para hacer juicio contra todos, dice. No viene contra algunos, contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado de él. Es un juicio, pues, contra todos, y va a dejar convictos a todos los impíos, van a ser expuestos. Ahí no va a haber ninguna parte que se escondan, van a ser expuestos a la luz de la verdad del Señor. Y por último, esta condenación final de los apóstatas está profetizada como un juicio de obras. ¿Qué va a juzgar el Señor? Las obras de estas personas impías, de todas sus obras impías. El versículo 15b, porque dice: de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y el versículo 16 aumenta todo esto y dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Los apóstatas buscan su propio beneficio. ¿Y qué van a usar? Van a hablar palabras engañosas, palabras querellosas, palabras que adulan, palabras que, aún viendo el error en la persona, en vez de señalarlo, no lo va a tocar para no hacerlo sentir mal. ¿Por qué? Porque quiere sacar provecho de ellos. No te van a hablar con la verdad, van a hablar cosas, como el ejemplo que se ha dado ya en la sociedad y se conoce de algunas congregaciones que han hecho concesiones con el mundo, y en vez de hablar la pureza de la doctrina del Señor, han suavizado el Evangelio, aceptando muchas cosas del mundo que han impregnado las iglesias, alejándolas del propósito o de la verdad, que debe ser verdad y baluarte, ¿verdad? La iglesia está puesta como un baluarte de la verdad del Señor. Entonces esos apóstatas, buscando su beneficio, hacen a un lado estas verdades y hablan palabras infladas, donde le dan a la gente, la iglesia, a lo que la gente pida. ¿Qué quiere la iglesia? ¿Quiere luces? Compramos luces y ponemos luces. ¿Quiere cámara de humo en la alabanza? Ponemos, y rayos y todo. O a lo mejor unas muchachas con un coro. No sé. ¿El mundo qué pide? Y a veces estas iglesias han hecho a un lado la verdad de Dios por satisfacer la necesidad de esta gente, buscando ¿qué? Buscando aglomeración de gentes y más dinero, haciendo promesas falsas inclusive, ¿verdad? Ahí está pues esta situación. Para terminar, hermanos, y concluyendo, como una a ver, ya me enredé, acá está. ¿Saben, hermanos? Una de las cosas, antes de finalizar este punto, una de las cosas, de las obras que señala aquí Judas, es la manera de hablar, o lo que habla. El pueblo de Israel murmuró contra el Señor, ¿se acuerdan? ¿Cómo lo puso Judas? Que fueron querellosos murmurando contra el Señor. ¿Para qué nos sacaste de la tierra que fluye leche y miel de Egipto? Ya teníamos cebollas, quesos, carne, todo, y nos has traído a morir al desierto, le dijeron a Moisés. Fueron personas querellosas que hablaban de las cosas que no están de acuerdo, o se quejan de las cosas de Dios, de las cosas que tienen, porque siempre quieren tener más. O lo que pasó con Coré, pues también parte de ello, o lo que pasó con Caín. Negó y renegó de Dios.
Cuando el Señor le dijo, oye, tú te puedes enseñorear del pecado. Y él no le siguió el consejo de Dios, sino que se entregó al pecado. Que hablan cosas duras contra Dios, murmuradores, querellosos, que se quejan del destino de sus vidas, culpando a otros. Esa es una persona querellosa, que se queja del destino o de la situación de su vida. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí me pasa esto? De tantos me viene a pasar a mí. Saben que la riqueza, según un teólogo cristiano, la define como la satisfacción con Dios de las cosas que ha recibido de parte de Dios. Estás satisfecho con las cosas que Dios te ha dado, sin caer o no confundirla con el conformismo. Cada día levantarte y hacer tu esfuerzo. Si lo lograste, gloria a ti, Señor, porque me lo has dado, gracias. Y si no lo lograste, gloria a ti, Señor, porque no me lo has dado. Como dice el salmista, ¿verdad? Señor, no me des riqueza, no sea que en la riqueza reniegue de ti. Señor, pero tampoco me des pobreza. No me des riqueza, no sea que en la riqueza me olvide de ti. Pero tampoco me des pobreza, no sea que en la pobreza reniegue de ti. Dame lo que necesito. Así que el Señor sabe lo que necesitamos. Porque si nos da más, nos podríamos corromper y desviarnos. Pero si también nos da menos, tal vez reneguemos de la situación. Que el Señor nos ayude a estar satisfechos. Ahora, aplicación. ¿Qué aprendemos de este texto? De todo esto que hemos estado hablando. ¿Qué aprendemos? Dos cosas. Que la iglesia debe estar alerta. Debe estar en guardia. Siempre debemos estar en guardia. Hermanos, un poquito de levadura leuda toda la masa. Debemos continuar ejercitándonos en la sana doctrina, en una disciplina eclesiástica. Lo que dice Pablo en Gálatas 6:1. Fíjense lo que dice. Gálatas 6:1. No quisiera dejarlo suelto, así es que, hermanos, tal vez por el tiempo, pero sí quisiera que pusiéramos pues nuestro esfuerzo para terminar esto y comprender. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermano, todos somos responsables. Esta no es la iglesia de los primeros hermanos que empezamos. No es la iglesia del hermano Ramón, no es la iglesia del hermano Emilio, ni del hermano Leonel, ni las hermanas Ela, Ana María, Ivonne. No, esta es la iglesia del Señor. Y si tú eres parte de la familia de Dios, es tu familia, es tu iglesia, porque nuestro Padre es el mismo. Así es que aquí la máxima autoridad en esta iglesia es la palabra de Dios. Así que si llega una persona nueva en el Señor y con la palabra de Dios se puede exponer el error que están cayendo el liderazgo, la iglesia, es llamado a señalar el error con la palabra, pero a señalarlo con mansedumbre, buscando la restauración y no la condenación, y siempre, como dice Pablo, considerándonos a nosotros mismos, no sea que también caigamos en tentación. Es responsabilidad de cada uno de nosotros, hermano. Cuando venga un hermano y te quiera, o hermana, cuando venga una hermana y te quiera decir algo, ay, fíjate que tengo algo que decirte. Hermana, ¿me vas a bendecir o me vas a maldecir? Para empezar, ¿qué tal si oramos y le pedimos a Dios que esto sea de edificación y que nos ayude a tratar el caso? No demos oportunidad al diablo de sembrar esa semilla de discordia cuando el Señor nos haya llamado a estar unidos en nuestra comunión. Y es responsabilidad de cada uno señalar el error. Te quiero mucho, hermano, hermana, pero amo más al Señor y debemos caminar juntos en esto. Son cosas que a lo mejor no le va a doler, como una inyección. Va a doler, pero va a traer sanidad. Así que debemos estar alertas. Debemos amonestar con el consejo del Señor, no con nuestra sabiduría. Mostrarle al hermano con la palabra de su error. Y exhortarle pues a adquirir sabiduría en el Señor. Al punto pues de seguir lo que aconseja en 1 Corintios Pablo, 1 Corintios 5:11. Fíjense lo que dice Pablo, ¿no? Es lo que les mencionaba ahorita. 1 Corintios 5:11. Si está muy
rencilloso y muy recurrente a no dejar, dice 1 Corintios 5:11, ya hablando de los procesos de disciplina, a lo último, cuando ya no entiende, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Si ya lo hemos exhortado con la palabra, si ya se le ha dicho y no quiere, dejarlo. Y no te juntes con él. ¿Por qué? Porque te va a estar señalando cosas de la iglesia. Se fijan en los errores y no se fijan en lo bueno. Se fijan en la condenación antes de ser de exhortación. Cuidado, y es responsabilidad de todos nosotros tener esta alerta, esta guardia para la gloria de Dios y para el bienestar de cada uno de nosotros, de esta familia. Si no te hace caso, ve con otro hermano, y si no, cuéntalo a la iglesia. Punto 2. Los hechos, tus hechos reflejan quién eres realmente. No importa tanto que hablas o dices ser. Son tus hechos los que muestran quién eres. A la luz de lo que hemos estudiado, son tus hechos, pues, como los de los apóstoles, como vemos en el libro de los Hechos, o son tus hechos como los apóstatas. ¿Cómo son tus hechos? ¿Eres una mancha o tu conducta adorna la doctrina de Cristo? O dice, a los hermanos, y aquí un punto importante, a los hermanos que tienen más, hablando no solamente económicamente, sino también en el sentido de haber recibido más dones espirituales, también en lo espiritual, tanto en lo espiritual como en lo material. A los hermanos que tienen más, ¿vienes buscando tu propio interés y sacar provecho de los hermanos para tu propio negocio o para tu propio bien? ¿O vienes con el propósito de buscar el bien de la iglesia ayudando a los que tienen menos? ¿Cuál es tu propósito al reunirte? Algunos se reúnen porque van a agarrar buenos clientes o se van a relacionar, cuando realmente debería reunirnos para ayudar, para ser de apoyo a quien tienen menos. Y a los hermanos que tienen menos, ¿vienes buscando los beneficios que te da la iglesia? O también como los dones del Espíritu Santo, o vienes buscando servir a Dios, que es el dador de los dones. ¿Vienes esperando recibir cosas? Mucha gente se acerca a la iglesia porque le va a resolver sus problemas. O vienes buscando verdaderamente a Dios, adorarle y negando tus derechos. O eres como las nubes sin agua, que no tienes nada que decir acerca de la palabra de Dios. O aunque sea, tienes un poquito de qué hablar de la palabra del Señor para edificar y bendecir a los demás. Cuando menos, cuando terminamos el Descubra, nos hemos aprendido alrededor de 7 versículos de memoria. Y podemos compartir eso. Yo les he platicado, cuando mi abuela estaba en vida, ella conocía mucho la palabra, yo apenas empezaba. Y le decía, hablando de la palabra como el Espíritu, abuela, tú tienes un sable de 2 metros, le decía. Y yo apenas tengo la colita de un corta uñas, le decía. De las palabras que me sabía. Pero mi abuela me dijo unas palabras que nunca se me van a olvidar. Y me dijo, sí, hijo, me dijo, pero si tu colita de corta uñas es la verdad, es como el acero más duro que hay. Y puede tumbar o cortar el sable más grande que pueda haber de otro material como de cobre o de bronce, que es la mentira. Entonces, todos tenemos algo que el Señor nos ha mostrado que podemos compartir para bendecir. Entonces, no seamos como esas nubes. ¿Eres un árbol que no tiene fruto o se puede ver en ti los frutos del verdadero arrepentimiento? ¿Cómo nos comportamos, hermanos? ¿Qué dice tu boca mostrando lo que hay en tu corazón? ¿Qué manifiesta tus labios? ¿Qué habla? ¿Qué tanto murmuras o te quejas de la situación o del Señor o de la iglesia o del gobierno inclusive? ¿Te estás quejando? ¿Eres querelloso? Los varones compartimos un mensaje, este cierre, clausura, y hablábamos de la actitud de Jeremías, cuando el Señor le dice en el capítulo 15,
Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, dice el Señor. Sacar, y se refiere al habla, a lo que dices. Si dejas de estarte quejando y de estarte lamentando por tu situación, y estás viendo por ti mismo, y entresacares lo precioso, alabaras al Señor y exhortaras en vez de condenar o desanimar. Sí, hermano, estás pasando por esa enfermedad, pero mira, es una oportunidad para que te acerques a Dios. Es una oportunidad para que la iglesia ore por ti, para que Dios muestre su maravilla y podamos darle muchas gracias a Dios por lo que está haciendo. ¿Cómo son tus palabras? ¿Querellosas o de exhortación? Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, dice el Señor, le dijo a Jeremías. Y te pondré como muro, que nadie podrá contra ti, dice, porque yo estoy contigo. ¿Qué dice tu boca entonces pues al respecto? Ahora, hermanos, si nos hemos encontrado mal ante este espejo de esta reflexión, vengamos a Dios, vengamos a Él, porque Él es el médico que nos puede sanar. Vengamos a Cristo, porque solo en Él podemos hacer algo, ya que separados de Él nada podemos hacer. Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. ¿Dónde está tu torre fuerte? ¿Dónde está tu fortaleza? ¿Dónde estás cimentado? ¿Dónde estás arraigado? Que sea en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios y pedirle pues su bendición, que nos ayude. Padre Celestial, Señor, una vez más nos acercamos al trono de tu gracia. Y Señor, en esta ocasión agradecidos por tu palabra, Señor, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Agradecidos, Señor, que no nos has dejado a ciegas, sino que ha resplandecido tu verdad en nuestra mente, en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a comprenderla, a ponerla por práctica. Atesórala en el fondo de nuestro corazón y pueda ser usada por ti en los momentos difíciles de prueba, tentación. Guarda nuestros labios, Señor, de hablar mal. Que nuestros labios edifiquen, Señor, y glorifiquen tu santo nombre. Ayúdanos, Señor, como familia en ti, como cuerpo, Señor, que somos en ti. A crecer en armonía, en comunión, a ser fortalecidos, Señor, por todas las coyunturas. Cada miembro, Señor, sánanos como iglesia, sana nuestra relación y que verdaderamente podamos mostrar al mundo tu amor, Señor. Y que al vernos, Señor, puedan decir, mirad cómo se aman. Ayúdanos, Señor, también a ejercitarnos en la disciplina de la corrección de tu palabra, siguiendo tu consejo. Gracias, Señor, porque a los que te amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Señor, gracias por tus bendiciones. Porque has comenzado en nosotros la buena obra y la terminarás, la completarás. Por tus promesas, Señor, que nos dices que no temamos, que nos esforcemos y que tú estarás con nosotros hasta el fin de los tiempos. Gracias, Señor, porque podemos estar juntos y podemos, Señor, también con libertad venir a tu palabra y crecer en armonía contigo, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias y te pedimos todo en el nombre precioso de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén.